Honrando al Señor Jesús, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que, alegremente y con gratitud, nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Edwin Josué. Deseo que la gracia y la misericordia de Dios llenen más y más nuestras vidas. El título de la enseñanza es La oración sacerdotal de Jesús, la cual se encuentra en Juan capítulo 17, versos del 1 al 26. Seguimos estudiando Juan. Lo invito a que oremos. Amado Jesús, Dios soberano, admirable consejero, te damos las gracias por tu inmenso amor por cada uno de nosotros, porque nos permites venir y conocer más tu palabra y ser enseñados por ti y para ti, Jesús. Queremos que nos santifiques más y más en tu verdad. Te ponemos este momento y que tu palabra, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Este capítulo se compone de 3 partes. Jesús ora por sí mismo, Jesús ora por sus discípulos y Jesús ora por su iglesia. Iniciemos en el verso 1. Estas cosas habló Jesús. Luego que Jesús enseñase grandes verdades a sus discípulos, concluye con una oración y asimismo concluye su ministerio terrenal. Consideremos esta oración es la más larga encontrada en los evangelios. Primera parte, la reverencia en la oración del Hijo. Verso 1, y levantando los ojos al cielo dijo. Al parecer, ese acto de reverencia caracterizaba los momentos en que Jesús oraba al Padre. Esa reverencia humilde ante Dios debe ser en realidad a sí mismo en nuestras oraciones. Nótese que esa oración de Jesús fue hablada y no únicamente dicha en su mente. El Hijo declara que su hora había llegado. Ahora, ¿cuál es la afirmación y petición de Jesús al Padre? Verso 1. La hora ha llegado. Este es un momento tan esperado. Durante la primera sección del Evangelio, Juan se encargó de crear una expectativa acerca de lo que sucedería cuando se cumpliese la hora de Jesús. Asimismo, nos enfatiza su gran importancia. Ahora, ¿qué significa la llegada de su hora? La respuesta se encuentra en su petición, verso 1. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Su hora significa la hora de su glorificación, la hora de su regreso al Padre, a esa morada eterna que Él tiene, que Él tendrá hasta la eternidad. Recordemos que estaremos con Él un día solamente por gracia. La autoridad del Hijo. Según el versículo 2, ¿qué autoridad ha dado el Padre a su Hijo? Potestad sobre toda carne. Verso 2, potestad para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Hijo es el único camino a la vida eterna, es el camino por el cual nosotros tenemos acceso al Padre. Una vez más, es afirmada esa doctrina de la elección, potestad para que dé vida eterna a los que le diste. Conocer al Padre y al enviado es vida. Según el verso 3, ¿qué significa la vida eterna? ¿Cuál es el sumo propósito de una persona? Que te conozcan a ti, ver el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Tener vida eterna no simplemente
es vivir para siempre, sino de disfrutar de la gloria de Dios ahora y para siempre. El Hijo afirma dos grandes verdades. El Padre es el único Dios y el Hijo es el enviado del Padre. Siguiente punto. La obra concluida del Hijo y su deseo de volver al Padre. Ahora Jesús nos enseña que el hecho que su hora había llegado, la hora de su glorificación, está íntimamente relacionada con el hecho de que la misión de Jesús en la tierra había concluido. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Veamos el énfasis que hacen las palabras glorifica, glorifiqué, glorificando, glorifícame en estos primeros 5 versos. Estos términos se utilizan en los sentidos. 1. Jesús glorificó. ¿Cómo lo glorificó? Dio a conocer a Dios en la tierra. De igual forma, nosotros también debemos dar a conocer a Dios en la tierra. Jesús pide ser glorificado, regresar al Padre. Veamos el verso 5. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En lo personal, me recuerda la realidad de la encarnación, de la humillación de Jesucristo. Siendo Rey soberano, vino y a rescatarnos. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Jesús expresa su anhelo de regresar a su gloria, que compartió con el Padre desde la eternidad pasada. Esto afirma su eternidad. Él es el único que ha visto al Padre y que descendió del cielo. La siguiente parte, Jesús ora por los 11 discípulos, los 11 discípulos amados. De igual forma, por nosotros. Primer punto, la obra del Hijo. ¿Cómo el verso 6 describe la obra de Jesús? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. Jesús con vida, con palabras y obras mostraba al Padre. En cada milagro, en cada palabra que Él hacía, demostraba su deidad, el Hijo de Dios enviado, Dios mismo hecho hombre. Ahora dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. El Padre obró de tal manera que sus elegidos buscasen al enviado, y Él los ha recibido, los ha salvado y les ha enseñado su palabra. Hay otro punto muy importante que debemos recordar, que el Padre nos da ese regalo de amor al enviar a su Hijo. Ahora, por lo tanto, nosotros nos convertimos en ese regalo del Padre al Hijo. Somos un regalo del Padre al Hijo. Y han guardado tu palabra. Jesús les enseñó a obedecer a sus discípulos la palabra de corazón. Siguiente punto. La respuesta de los discípulos. Reconocieron que Jesús es el enviado de Dios y que nada de lo que Jesús decía o hacía era para sí mismo, sino que procedía del Padre. Veamos el verso 7 y 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque tus palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús ruega por los suyos. Siguiente punto. La oración no es un favor universal que Jesús está haciendo, sino por los que el Padre ha elegido. Ese regalo que somos nosotros, que el Padre ha dado al Hijo, como una novia a su Hijo. En este caso, a los discípulos. Veamos el verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahora viene una declaración muy asombrosa de la identificación
de la igualdad del Padre y el Hijo. Verso 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Los discípulos glorificaron a Jesús y asimismo todo redimido debe glorificarle. Nosotros debemos glorificarle porque hemos sido redimidos de la muerte eterna. Hemos sido rescatados de esa ira que merecíamos. Jesús ora en dirección a que el Padre los guarde y que los mantenga en unidad espiritual, porque ellos sí seguirían en el mundo que los odia, que los rechaza, mas Jesús ya iría al Padre. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Jesús intercedió por los suyos estando en la tierra, y asimismo lo hace ahora con el Padre en el cielo. Él es nuestro sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros. Y más claro lo enseña en el siguiente versículo, verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Ahora, ¿qué nos asegura este versículo? Es la certeza de que nadie nos puede separar de su amor. Ni uno que esté en Cristo se perderá. Revisemos qué nos dice Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Recordemos que somos ovejas de su prado, y en sus brazos nadie nos puede arrebatar, nadie nos puede separar de su amor. ¿Cuál es la razón de hablar esto a los discípulos y al mundo? Verso 13. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo, para que experimentemos el gozo de Cristo de cumplir su obra de redención, de regresar al Padre y de ser beneficiarios de sus bondades. Debemos tener ese gozo que solamente Él nos da, ese gozo de su salvación, de su amor por nosotros. ¿Cuál es la respuesta del mundo a la vida, obras y palabras de Jesús? Verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es puntual recordar que en este Evangelio es evidente el odio del mundo hacia Jesús, en especial los líderes judíos que lo rechazaron totalmente. La ciudadanía de Jesús y de los suyos y de nosotros no es en el mundo, sino en el cielo, en la morada eterna del Padre. ¿Cuál es la petición de Jesús a favor de los suyos y en relación con la influencia del mundo que los odia? Veamos versos 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Siguiente punto, el gran mandato. Está claro que los discípulos no podían ir a donde Jesús iba. Los discípulos se encontraban desconcertados, quizás se encontraban preocupados, y ellos se preguntaban, ¿qué haremos luego que el Maestro ya no esté? Sin embargo, Jesús sigue su oración y presenta una petición que tiene un gran énfasis. Jesús pide al Padre que santifique en la verdad a sus discípulos, versos 17 y versos 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Los discípulos y todo aquel que cree en Él no solamente quedará viviendo en el mundo, sino que ahora como iglesia serían los representantes de Jesús. Por ende es necesario que viviese conforme al carácter de Jesús, siendo santificado, es decir, siendo separado del mundo, siendo separado del pecado y estando unidos al Padre en su verdad. Esto nos prepara para recibir su
sublime mandato en el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Los discípulos y todo aquel que ha creído que Jesús es el enviado de Dios, ahora ellos mismos son enviados por Jesús al mundo. El ser enviado tiene su fiel cumplimiento por la ayuda del Consolador prometido, que es el Espíritu Santo. Y así sucedió, ¿verdad?, con sus discípulos. Revisemos Mateos 28, 19, 20, que nos dice, ¿verdad?, para qué fuimos enviados, lo cual dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La siguiente parte, Jesús ora por nosotros. Primer punto, Jesús ora por los que han de creer en Él. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué gloriosa oración. Jesús, en su omnisciencia desde la eternidad, su omnisciencia para siempre, vio todo aquel que creería en Él. Se extendió hacia el futuro, y si hemos creído en Él, es válida su oración a beneficio nuestro. Es digno de notar que todos los que creerán en Él son los que el Padre ha elegido, el regalo que el Padre ha dado al Hijo, y creerán a través de la enseñanza de la palabra que los redimidos proclaman, cumpliendo ese llamado como enviados. ¿Cuál es la realidad de todo aquel que cree? Vemos el verso 20. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La respuesta es para que sean unidos espiritualmente y eternamente con todos los creyentes y asimismo, ¿verdad?, unidos con la Trinidad. El testimonio de unidad y amor los unos por los otros en este mundo muestran la realidad de que Jesús es el enviado del Padre, el Hijo de Dios, el Mesías, Jesucristo. Así mismo que estamos unidos a Él. Esta verdad se vuelve más evidente en los versículos 22 y 23. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado. Qué gran bendición es que por la obra redentora de Cristo podamos ser perfectos en unidad con Él, con Dios, así como Dios está unido al Hijo, así el Hijo en nosotros. Notemos el énfasis para que sean uno, unidad. Ahora, me conmueve más esta afirmación de así como el Padre ama al Hijo, así nos ama a nosotros. La vida de los redimidos son un testimonio visible de las realidades eternas del amor de Dios hacia el mundo. Leamos 1 Juan 4:10. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Siguiente punto, Jesús ora para que los suyos estén con Él en la gloria. Verso 24, Padre, aquellos que me has dado. Aquí no habla únicamente de los discípulos, sino los que han creído hasta el día de hoy. Habla de todo aquel que será salvo. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes desde la fundación del mundo. Debemos estremecernos al ver esta petición de Jesús. Él desea que estemos con Él, que veamos su gloria, que sepamos del amor eterno del Padre hacia Él.
Ver la gloria de Cristo es uno de los más grandes privilegios posibles en este mundo y el venidero. Un escritor dijo: ¿qué harás cuando llegues a la eternidad si no puedes estar un día delante de su presencia? Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que debemos buscar su gloria, tanto en el cielo, ver su gloria, pero también comenzar a disfrutar de su gloria en la tierra. Los discípulos vieron la gloria de Dios. En Juan 1:14, nosotros por el Espíritu, fe y la palabra podemos ver su gloria, pero nuestras almas permanecen inquietas hasta que esta petición se vuelva realidad. Sabemos que hemos sido salvos y que ahora estamos siendo santificados, pero un día le veremos en su gloria completa y le glorificaremos. Siguiente punto. Jesús ora para que el nombre de Dios sea conocido. El carácter de Dios se evidencia en totalidad del ministerio del Hijo y aún más en los acontecimientos que sucederían cuando la hora fuese cumplida. Esto es, en su muerte y glorificación. En pocas horas luego de esta oración conocerían la gran justicia de Dios en la cruz. Verso 25. Padre justo. A continuación muestra a quienes no o sí conocieron a Dios en Cristo. El mundo no te ha conocido. Los líderes judíos y toda persona que lo rechaza y que lo rechazó, pero yo te he conocido. Cristo conoce perfectamente al Padre y fue el único capaz de darlo a conocer a la humanidad, porque comparten la naturaleza divina. Y estos han conocido que tú me enviaste, los discípulos como también nosotros. Verso 26. Les he dado a conocer tu nombre. ¿Quién es capaz de dar a conocer a Dios sino solo Dios mismo? Y lo daré a conocer aún. Ahora, el último momento del ministerio de Jesús dio a conocer al Padre. Hasta el último momento lo dio a conocer. Y no solo hasta ahí, ahora por la Escritura lo sigue haciendo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si Cristo dio a conocer al Padre, nosotros que somos enviados de Cristo haremos algo diferente. Debemos darlo a conocer también. Es impresionante el hecho de que Cristo da a conocer a Dios, para que el amor del Padre hacia el Hijo sea manifiesto no solo a Él, sino a las demás personas que Cristo ha salvado y ha conciliado. Solo a través de Cristo el amor del Padre alcanza a las personas. Solo Cristo es el único mediador. En ningún otro hay salvación. Para concluir, hermanos, veamos la aplicación de esta enseñanza para que reflexionemos. Llega el momento en que pidamos a nuestro Señor que nos santifique en su verdad. Es de vital importancia apropiarnos y vivir esas verdades comprendidas. Primera pregunta: ¿existe una reverencia humilde cuando oramos al Padre, así como Jesús lo hacía? ¿Reconocemos esa importancia de que a Jesús le llegase su hora? ¿Cuán agradecidos vivimos por la obra redentora del Hijo? Es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo su enviado a nuestra gran pasión. Confiamos en que Jesús nos guarda de la influencia del mundo y nos mantiene en unión espiritual eterna. El mandato de ser enviado es en realidad nuestra vida cristiana. Cuánto gozo es el saber que a través de nuestro servicio en predicar la palabra, Dios añadirá a los que han de ser salvos. La verdad de que Jesús anhela que estemos con Él en su gloria nos produce vivir en fidelidad en Él. Jesús ha glorificado al Padre. ¿Nuestra vida glorifica a Jesús? ¿Debemos acaso nosotros dudar sobre la deidad del Hijo al hacerse hombre y venir a rescatarnos? Bendiciones, hermanos. Los invito a que oremos. Gracias, amado Padre Celestial, por tu palabra que es perfecta, Jesús. Queremos ver tu gloria, Señor, no solamente en el cielo, sino comenzar a disfrutar
y anhelar más de tu gloria aquí en la tierra. Queremos ser santificados más y más a la luz de tu palabra, Señor. Ser separados del mundo, ser separados del pecado, Jesús. Y sabemos que tú sigues perfeccionándolos cada vez más, Jesús. No hay nada digno en nosotros para merecer tan inmenso amor, pero queremos permanecer en ti, ver tu gloria para siempre. Bendice, Señor, a las personas que han escuchado tu palabra y que puedan meditar mucho más en ella. Y si algún hermano desea venir en arrepentimiento y aceptar a Jesús como su Salvador para que Él comience su obra divina en él, que lo haga, Señor, porque tú estás con los brazos abiertos. Tú anhelas recibir ese regalo que el Padre ha diseñado para su Hijo y que lo prepara y que lo santifica, Señor. También te pedimos por la Iglesia Cristiana Discipular, por los miembros, por si hay algún miembro de la Iglesia que tiene una necesidad física, material, que seas tú proveyéndola, Señor, en la riqueza de tu gloria, porque tú eres soberano. Si hay algún hermano enfermo, que solamente di una palabra, Jesús, y sanará de cualquier enfermedad física, cualquier enfermedad espiritual, Jesús. Te damos gracias por tu palabra perfecta, buena y agradable. Y quédate a nuestro lado, ampáranos y sustenta nuestros pasos en tus caminos para siempre, Jesús. Tuya es la gloria y el honor para siempre. Amén y amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta administración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya.